buenas amigos, ¿qué tal estáis? Yo soy Rafa Fernández y esto es Arqueohistoria. Pues bien, vengo a contaros curiosidades, pero curiosidades ya no de Egipto. Ya sabéis que este canal es Arqueohistoria, antiguamente, ahora es Egipto Historia, pero bueno, todo va relacionado. Egipto, la historia y todo lo que tenga que cruzarse en la historia o todo lo que sea cruzado en la historia con Egipto. Ya sabemos que el mundo, pues sobre todo el mundo antiguo, pues tuvo mucho que ver con Egipto. Y vamos a hablar de Sumeria, de Sumer, más que Sumeria, Sumer, de los sumerios. Y parece ser que estas personas ya inventaron muchísimas más cosas de lo que nosotros nos imaginamos. Pero antes de comenzar el vídeo, te quiero recomendar mi próximo viaje con la compañera Alba de Egiptomanía. Vamos a verlo. Ven y sumérgete en los misterios de Egipto, un destino que despierta la imaginación y desafía la comprensión. ¿Estás listo para descubrir lo inexplorado? Si quieres vivir un viaje único por el país de los faraones, tienes que venirte a nuestros viajes de autor. Si quieres saber más información sobre nuestro próximo viaje por Egipto, manda un correo a viajesegiptomanía@gmail.com. Pues bien, ya habéis visto, pues bueno, esas imágenes son muy chulas, un videomontaje muy bonito y como hemos visto a la compañera Alba, pues vamos a darle la bienvenida y le vamos a dar un saludo que va a estar ahora con nosotros. Hola Alba, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues oye, venimos con curiosidades de, podemos decir, de los sumerios, de la antigua Mesopotamia. Yo creo que es un tema que tú también has tocado en tu canal. Sí, alguna vez lo he hablado y la verdad es que es un tema que a la gente le gusta mucho y es muy interesante. Ujú. Pues bueno, oye, ¿qué te parece si hablamos de esto directamente? ¿Vamos a ello? Perfecto, muy bien. Venga, pues bueno, la civilización sumeria, Sumer, surgida en el sur de Mesopotamia, que esto ocurrió alrededor de 4000 antes de Cristo, pero un poquito antes de la civilización egipcia, no mucho antes, pero algo antes. Esta es una de las civilizaciones hasta el momento más antiguas. Esto no quita que haya existido otra civilización, pero estamos hablando de hace casi 6000 años o algo más de 6000 años y os podéis imaginar un papiro o un trozo de madera, una caja, una mesa, una silla de 6000 años se deteriora. Sobre todo el tema de las escrituras, pues bueno, es algo que una vez que se conocen, pues se tienen que descifrar, como ocurrió en Egipto y como ha ocurrido también en la antigua Mesopotamia. Con lo cual, uy, se me mueve la cámara, con lo cual que sepamos, pues quizá, pues bueno, no tenemos un registro de todas las civilizaciones pues a lo largo y ancho del mundo. Con lo cual, pues bueno, pues esta podemos decir que es de las más antiguas. Lo primero que podemos resaltar es esa escritura, que es la cuneiforme, y los sumerios fueron, pues podemos decir, los primeros en desarrollar una escritura normativizada. Es decir, anteriormente lo que se conoce pues eran pictogramas, signos, símbolos, pero que, bueno, tampoco estaba muy normativizado y aquí es donde empieza a normativizarse incluso a nivel institucional. Los escritos pues ya eran en ese tipo de escritura, en la escritura cuneiforme. Se usaba pues, en pequeñas marcas en forma de cuñas que estaban hechas pues, en unas tablillas que eran de arcilla y con lo que era caña, lo que era una caña, un tipo de caña, pues se hacía un palito triangular y ahí se hacían las marcas y esto era un poco
pues esa escritura. Esta escritura se realizaba pues para hacer todo tipo de escritos, desde cartas, temas contables, leyes, incluso lo que he dicho al principio, temas administrativos para llevar pues una serie de regencias pues a lo largo pues del mandato de un rey o de algún gobernador. También se hacían transacciones comerciales, incluso poemas. Se permitían el lujo de escribir pues, temas más literarios y más profundos, con lo cual podríamos decir que ese tipo de escritura pues, vendría a ser algo más o menos a lo que tenemos hoy, podemos decirlo, muy parecido. Aunque claro, descifrar aquello, pues la verdad es que es un poco complicado y sobre todo memorizarlo. ¿Qué más cosas tenemos, Alba? ¿Qué más hay? Pues mira, por ejemplo, un dato muy interesante es que los sumerios pues fueron pioneros en las técnicas agrícolas, como por ejemplo el riego por inundación. Y claro, realizar esta técnica les permitió aprovechar al máximo el suelo fértil de la zona y de esta forma pues convirtieron la región en una zona muy próspera y en un centro agrícola. Esto es algo que a mí pues me recuerda mucho a lo que hacían también los antiguos egipcios, que ellos pues supieron también explotar al máximo todo lo que el río Nilo les proporcionaba. Y es muy curioso lo que estás diciendo porque en el antiguo Egipto, pues bueno, las plantaciones eran planas, llanas, ¿no? Porque se inundaba el Nilo, o el Nilo inundaba todo, y entonces, pues bueno, era todo muy llanito, ¿no? Muy planito. Pero es que los sumerios también inventaron el riego por deposición en las terrazas, es decir, debido al terreno un poquito más abrupto que tiene esa zona, pues bueno, incluso podían hacer una ingeniería, por decirlo, hacer ingeniería hidráulica, perdón, ingeniería hidráulica para remontar el agua a zonas más elevadas y desde ahí irrigar por terrazas y que las terrazas por deposición pues iban regándose desde arriba a más abajo, es decir, que sabían aprovechar sobre todo el terreno. Otro de los temas importantes es el sistema numérico sexagesimal. Así como los franceses se basaron en la Revolución Francesa en el sistema métrico decimal, todo era decimal, los meses, los días, pero bueno, se quedó todo en el sistema métrico decimal, aunque otras cosas quedaron obsoletas o se rechazaron. Pues bueno, desarrollaron este sistema numérico basado en el número 60, que aunque se utiliza en medida de tiempo, que son 60 segundos, 60 minutos, etcétera, etcétera, y en la medida de los ángulos en geometría, es decir, 360, es decir, se incluyó en las matemáticas, que luego esto lo acogerían los griegos, porque pensamos que a veces los griegos fueron los grandes pensadores en las matemáticas. Pues bueno, también los egipcios tienen mucho que ver, los sumerios, y luego quizá fueron los griegos, debido a su comercio y a ese movimiento por el Mediterráneo, los que exportaron las matemáticas a todos los lugares. Y vosotros diréis, bueno, ¿y por qué? ¿Qué finalidad tenían con exportar las matemáticas los griegos? Pues muy simple, el tema de construcción. Lo que era la construcción estaba basada en las matemáticas. Pero esto ya lo hacían los sumerios. Qué curioso, ¿verdad? Cuéntame más cosas, Alba. Pues mira, otro tema interesante sería el de la invención de la rueda. Los sumerios fueron los primeros en utilizarla, la rueda, de una forma pues sistemática para construir carretas, carros y claro, pues esto supuso una revolución tanto en el transporte como en el comercio de la región. O sea, al tener la rueda, pues esto la verdad es que te da muchísimas ventajas. La verdad es que la invención de la rueda es de los mejores inventos de la humanidad. Otra de las cosas que van incluidas en esa invención de la rueda son las calzadas, las carreteras, los caminos adoquinados. Es muy curioso porque incluso las calles en las ciudades antiguas estaban adoquinadas para que el transporte y el movimiento fuese más fácil. Luego esto ya lo copiaron pues, otras culturas, los griegos, los romanos, los egipcios también hicieron sus propias calzadas, pero las más antiguas, para que estas ruedas circulasen por ahí, era
las calzadas de los sumerios. ¿Cómo se promulgaban las leyes? A través de esas calzadas, con esos carros y esos comercios, porque existían leyes para todo, al igual que hoy en día, pues estaba todo legislado, ¿no? Pues bueno, se conoce que el primer código legal fue el rey Ur-Nammu, que promulgó pues, ese primer código, sí, temas en cuanto al tema legal que se conoce en la historia. Esto fue alrededor del año 2100 a.C. Estas leyes establecían pues, una serie de normas, sanciones para regular la vida en la sociedad sumeria, es decir, poco más o menos que lo que tenemos ahora, y sentó las bases para futuros sistemas legales en otras civilizaciones. Pero luego también tenemos el Código Hammurabi. El Código Hammurabi también son más leyes, es decir, que conforme llegaban algunos reyes, pues lo que hacían era pues marcar una serie de leyes, pero eran leyes para todo, leyes para el comercio, para la vida cotidiana, un código penal, es decir, más o menos códigos civiles, y era más o menos como lo que tenemos ahora, ya hace pues, toda esa friolera desde 4 a 5.000 años atrás. Más cositas, Alba. Pues mira, cuando pensamos en los antiguos egipcios, rápidamente lo que se nos viene a la cabeza son las pirámides, y yo creo que cuando pensamos en Mesopotamia lo que se nos tiene que venir a la cabeza son los zigurats, que bueno, pues los sumerios construyeron unos templos bastante grandes e imponentes que tenían forma como de pirámides escalonadas, como la pirámide escalonada que se encuentra en Saqqara en Egipto, y estas pirámides escalonadas de Sumeria se llamaban zigurats. ¿Qué se hacía en estos zigurats? Pues bueno, servían como centros religiosos y también administrativos, al igual que los templos de Egipto, y el más famoso de estos zigurats sería el de la ciudad de Ur, que todavía se pueden visitar sus restos en la actualidad. Correcto, la ciudad de Ur, los zigurats, sí. La diferencia que no eran tumbas, eran templos, serían más parecidas a las pirámides americanas que hay en América en la actualidad, que a las pirámides egipcias, que aunque la forma puede ser muy similar, pero no tiene absolutamente nada que ver. También se conoce la epopeya de Gilgamesh, que es esta epopeya. Es la obra literaria más antigua conocida en la humanidad. No es de las más, es la más antigua. Narra, pues bueno, las aventuras de un rey, el rey Gilgamesh, y él se dedica a buscar la inmortalidad. Además tiene que pasar una serie de pruebas, y esto también te puede recordar a las 12 pruebas de Hércules o a las pruebas de Hércules, ¿no? Porque tiene un paralelismo. Ya sabemos que las culturas y civilizaciones antiguas bebían de otras fuentes para hacer este tipo de epopeyas, de novelas, de narrativa. Y concretamente este personaje, este rey Gilgamesh, lo que buscaba era la inmortalidad. Y esto pues se ha llevado, como he dicho, a diferentes culturas, diferentes obras en la literatura posterior. Os recomiendo que conozcáis la epopeya de Gilgamesh. Y hay algo curioso porque conoceréis el contexto histórico donde vivían, cómo vivían y cómo se desarrollaba la sociedad en aquel preciso momento. Más cositas, Alba. Pues mira, los sumerios, que tú acabas de comentar una curiosidad en el ámbito de la literatura, pues bueno, también hicieron sus pinitos en la música y, por ejemplo, desarrollaron un sistema de escalas musicales que estaba basado en una serie de intervalos de cuartas y de quintas, y la verdad es que esto influyó en el desarrollo posterior de la música por toda esa zona. La música es algo que caracteriza al hombre desde hace miles y miles y miles de años. Correcto. Muy curioso, ¿eh? Muy curioso que ya se dedicaran a esto en aquel momento, ¿eh? Que ya pensaran en estos sistemas. Hablando de sistemas, el sistema de la división del tiempo. Ellos tenían dividido el día y la noche y estaban basados en 12 horas de día y en 12 horas de noche.
Por lo cual, esto pues, sería el establecimiento, el uso horario, sería por parte de los sumerios. También las horas, tal y como las conocemos, las 24 horas que tiene un día, pues estaría pues ya inventado e ingeniado, o mejor dicho, el cálculo ya lo hicieron en Sumer, los sumerios, en los antiguos sumerios. Y hablando de tiempo, había algo también que era la astronomía y la astrología. Cuéntame, Alba. Pues mira, los sumerios, al igual que todas las civilizaciones antiguas, pues fueron unos grandes observadores del cielo y desarrollaron un sistema tanto de astronomía como astrología. Y bueno, pues ellos lo que hacían era observar los movimientos de los planetas, de las estrellas, y entonces lo que hicieron fue sentar las bases en este tema para el desarrollo posterior de la astronomía en otras civilizaciones del mundo antiguo. Es más, los egipcios, que también observaban el cielo, los antiguo Egipto observaban el cielo y conocían los planetas, las estrellas, las constelaciones, pero ojo, hay que tener en cuenta que no es tal y como lo conocían los griegos. Esto llegó posterior, incluso podríamos hablar del zodíaco, ¿no? El zodíaco griego, que es el que conocemos ahora, es el que ha llegado hasta nuestros tiempos, pero anteriormente había otro tipo de zodíaco. Y ese zodíaco no era el horóscopo del día, que te dice, pues bueno, la predicción del horóscopo. No, simplemente era constelaciones, galaxias, estrellas, movimiento de planetas, pero esto se lo dio en bandeja a los sumerios, a los egipcios. Y los egipcios, evidentemente, que no eran tontos, pues bueno, también desarrollaron pues las observaciones de los astros y sus propios horóscopos, es decir, su zodíaco, ¿no? El zodíaco tal y como se conoce en el antiguo Egipto. Pero esta fuente de información se la cedieron los sumerios a los antiguos egipcios. Pues bueno, Alba, estas son algunas de todas las curiosidades que dejan boquiabierto a los más neófitos en todo esto, porque parece que, aunque Egipto ya fue pionero en muchísimas cosas, pero los sumerios fueron un poquito antes y desarrollaron cosas que incluso se conoce que los egipcios bebieron del conocimiento sumerio y los sumerios bebieron del conocimiento egipcio. Dos culturas que ya se conocían entre sí, incluso comerciaban con muchas cosas, y gracias a la invención de esos carros y a la invención pues, de los egipcios iban todavía en burrito y los sumerios iban un poquito con más tecnología, que era el desarrollo del carro. Pues bueno, todo esto pues, llega hasta nuestros días y pues deja pues, fuera de control a la gente que desconoce esto. ¿Qué te ha parecido, Alba? Pues súper interesante. Además, hay un libro que el título que tiene me encanta y es que todo nace en Sumer. O sea, yo creo que esa frase lo resume el tema a la perfección. Todo nace en Sumer. Pero antes de iros, un consejo. ¿Te imaginas disfrutar de un viaje de autor único por el país de los faraones? En nuestros viajes puedes cumplir tus sueños. Si quieres más información para venirte con nosotros, manda un correo a viajesegiptomanía@gmail.com. Pues ya lo sabes, Viajes Egiptomanía, ella, que es la jefa de toda esta expedición. Y gracias, Alba, por haber venido a mi programa. Gracias a ti por invitarme. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. Espero que este programa, un poquito largo, pero que os haya ayudado y que os haya informado. Y estas son las curiosidades del mundo antiguo. Hablaremos de más cositas y curiosidades del mundo antiguo. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.